Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Nuevamente aquí juntos gracias a la maravilla virtual, gracias al Colegio COSAP que nos brinda la oportunidad nuevamente de estar juntos por este medio. Quien te habla, quien te saluda, tu amigo profesor José Luis Díaz para el nivel secundaria. Hoy desarrollaremos el tema de Historia Universal, Prehistoria, un tema muy recurrente chicos en varios exámenes de admisión, así que a tomar nota, ¿sí? Lo primero que quiero conversar contigo es toda la evolución humana, y esto es importante que lo tomes en cuenta. Toda la evolución humana se divide en dos grandes momentos: prehistoria e historia. Prehistoria e historia. Pre significa antes. Profe, ¿y qué le pone fin a la prehistoria y le da inicio a la historia? La escritura. Cuando aparece la escritura, acaba la prehistoria, empieza la historia. Hoy, viste hace un momento en el título, vamos a hablar de la prehistoria, es decir, todo lo acontecido antes del descubrimiento de la escritura. Y la prehistoria, chicos, la prehistoria, a su vez, se subdivide en dos grandes momentos, los que puedes apreciar ahí en la imagen: edad de piedra, edad de metales. ¿Por qué llamarla así y así, como ves en la imagen? Por el material usado en cada uno de los sucesivos momentos. Primero la piedra, luego el metal, lo cual supone una mejora en el trabajo de la herramienta, del arma de uso cotidiana usada por el hombre. Vamos a conversar, chicos, primero un poquito de la edad de piedra, que a su vez, como puedes apreciar en las imágenes que están poco a poco apareciendo en tu pantalla, se subdivide en tres grandes momentos: paleolítico, mesolítico, neolítico. Hay una palabra y un término y un sufijo que se repite tres veces: lítico, lítico y lítico. ¿Qué significa lítico? Piedra. Paleolítico, paleo, antiguo, lítico, piedra. Paleolítico significa piedra antigua. Meso significa medio, lítico, piedra. Mesolítico, piedra media. Neo, nuevo, lítico, piedra, piedra nueva. Piedra antigua, piedra media, piedra nueva. ¿Qué significa esto? Que el trabajo en la piedra va a ir mejorando, va a ir evolucionando, entre comillas. Es decir, de una piedra tosca pasamos a una piedra mucho más pulida, mucho más trabajada, de una piedra tallada a una piedra más fina. El trabajo en la piedra va a ir mejorando según la época, la etapa que vayamos conversando. Quisiera conversar contigo un poquito sobre las imágenes que aprecias abajo. A ver, seamos un poco breves para no cansarte demasiado. ¿Qué apreciamos en la primera imagen debajo de donde dice paleolítico, amigo? Hombres cazando, ¿sí? En el paleolítico el hombre es cazador, depredador, recolector. El hombre aún no domestica animales, aún no domestica plantas. En el paleolítico el hombre aún está dominado por el clima. El hombre no tiene economía productora. En el paleolítico el hombre todavía no domina su medio, no lo transforma. En el paleolítico el hombre es nómada, va de un lugar a otro persiguiendo su alimento día a día. En el mesolítico, chicos, ya apreciamos en la imagen el centro, un grupo de mujeres, dato interesante, ya te darás cuenta por qué en un ratito más, trabajando en un pequeño huerto. ¿Qué es interesante hablar cuando se toca el periodo mesolítico? Horticultura. ¿Qué es la horticultura? Cuando el hombre empieza, y subrayo la palabra empieza, cuando el hombre empieza a trabajar la tierra. Es decir, la horticultura es los inicios de la agricultura. Cuando el hombre empieza a trabajar en huertos pequeños, todavía pequeños, pero ya empieza a trabajar la tierra, a tratar de dominar su medio, su entorno, y empieza a producir. Poco, pero empieza a producir. Puse hincapié hace rato en la imagen de la mujer. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de horticultura, la mujer va a empezar a trabajar. Por eso en el mesolítico nace el matriarcado. ¿Qué entendemos por matriarcado? El poder político de la mujer por encima del varón. Y la mujer en el mesolítico tuvo un papel predominante, importante, dado que ella era quien se dedicaba al trabajo horticultor. En el neolítico, última imagen, chicos, ¿qué observamos? Exactamente, creo que ya te diste cuenta. Observamos trabajo agrícola. En el neolítico nace la agricultura. Observamos ya no un pequeño huerto, observamos una casi aldea, varios campos de cultivo, mucha población,
viviendas. Entonces, ¿qué supone el neolítico? Una gran revolución, un gran cambio en la vida del hombre cotidiana. En el neolítico nace la agricultura, obviamente el grupo va creciendo, se hace sedentaria, la población vive en un lugar fijo, por lo tanto empiezan a aparecer las primeras ciudades también. Eso es lo interesante de hablar de paleolítico, de mesolítico y de neolítico, ¿sí? Bueno, chicos, ahora vamos a conversar un poquito de el paleolítico. Vamos a focalizarnos ahora solamente en el periodo de la piedra antigua, que a su vez, como puedes apreciar, se subdivide en tres grandes momentos: paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior. ¿Por qué hemos puesto estos datos que ves ahí debajo? Recuerda que en un tema anterior habíamos conversado de la hominización, el proceso de evolución humana. Y cuando conversamos de este tema, habíamos mencionado que los cinco representantes de la evolución, hominización, eran Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, también llamado Neandertal, Homo sapiens sapiens, también conocido como Cro-Magnon. ¿Por qué es importante hacer recordar nuevamente esto? ¿Por qué? A ver, al paleolítico inferior le corresponden los tres restos que ves ahí. Al paleolítico medio le corresponde el Neandertal. Y al paleolítico superior le corresponde el Cro-Magnon. Esto quisiera explicarlo con un ejemplito, típica pregunta de examen de admisión. A ver, ojalá que me captes rápido. Ojalá, vamos chicos, tú puedes. Hace algunos años, 3 años, San Marcos hizo esta pregunta, examen de admisión. ¿Quién fue el primer hombre religioso? ¿Religioso, profe? Sí. El Neandertal. ¿Y por qué? Porque el Neandertal fue el primer hombre en enterrar a sus muertos. Por lo tanto, tenía creencia en la vida después de la muerte. De ahí que se le llame hombre religioso. Ah, ya. ¿Y por qué me hace recordar esta pregunta? Porque podrían preguntarte así, amigo. ¿Qué pasa si te preguntan ya no quién fue el primer hombre religioso, sino la pregunta viene así: ¿en qué periodo de la prehistoria el hombre por primera vez hizo entierros? ¿En qué momento de la prehistoria el hombre por primera vez tuvo creencia en la vida después de la muerte? ¿Qué marcarías en ese, digamos, en esa forma de hacerte la pregunta? Paleolítico medio, obviamente. Ejemplo 2, por si no quedó muy claro, ¿sí? Profe, ¿quién fue el primer hombre que hizo pinturas rupestres? ¿Quién fue el primer artista de la humanidad? Clave, Cro-Magnon. Exactamente, el primer hombre en hacer pinturas rupestres, el hombre de Cro-Magnon. Y si la pregunta fuera, ¿en qué periodo de la prehistoria el hombre por primera vez hizo pinturas rupestres? Paleolítico superior, exactamente. Creo que nos estamos entendiendo. Un ejemplo más. Profe, ¿quién fue el primer hombre que hizo uso del fuego? ¿Quién fue el descubridor del fuego? Profe, yo sé la respuesta. Homo erectus. Perfecto, el Homo erectus. Y creo que ya sabes lo que voy a preguntar, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, el fuego se descubre en el paleolítico inferior. Es así como más o menos deberías ir trabajando este tema, empalmándolo con el tema anterior, ¿no? No solamente recordar quién creó tal cosa, sino en qué periodo de la prehistoria se creó. Del paleolítico pasamos, muchachos, a la subdivisión de la misma, cosa que vimos hace un ratito justamente. Pero acá veremos ya no con sus representantes, sino con sus características. Toma nota, por favor, ¿eh? Al paleolítico inferior se le asignan las siguientes características. El hombre es cazador, es recolector, por lo tanto nómada, cosa que ya explicamos hace ratito, chicos. Tiene arte lítico, sí, trabaja herramientas de piedra, lítico. Columna recta, sí, bipedismo total, 2 extremidades. Y descubre el fuego, que es lo que justamente pusimos como ejemplo hace un ratito, ¿no? El Homo erectus, descubrimiento del fuego. En el paleolítico medio, las características van a ir cambiando. Por ejemplo, el hombre ya tiene lenguaje articulado, es decir, ya tiene cuerdas vocales. Es troglodita, usa las cuevas no para vivir ahí, sino para protegerse del frío. Pleistoceno también se llama. Creencias mágico-religiosas, ¿por qué? Porque ya entierra a sus muertos. Nótese la imagen, hombre religioso, por eso también se le llama al Neandertal, ¿no? Y finalmente, chicos, en el paleolítico superior tenemos las siguientes características. Esto es del Cro-Magnon, recuerda. Arco y flecha. La imagen dice mucho, arte rupestre.
Arte mobiliar. Mobiliar es algo mueble. Mueble es algo que se puede llevar de un lugar a otro. Por lo tanto, en el periodo paleolítico superior, el hombre ya tiene un arte que se puede transportar. Las famosas Venus del paleolítico. Me gustaría que busques esto en internet para que puedas entenderlo mejor. Trataré de explicarme. Las Venus del paleolítico son estatuillas, son pequeñas esculturas de forma femenina, 12-15 centímetros, que en la época que estamos conversando, paleolítico superior, representaban la fertilidad. Es un tipo nuevo de arte que el hombre también desarrolla en esta época. Y como último dato menciono lo siguiente: poblamiento de América. ¿Por qué? Porque el hombre que entró a América, tema que ya vimos en Historia del Perú, recuerda, el hombre que entró a América, lo más probable que haya sido es que haya entrado por el estrecho de Bering. Y el que entró a América es el hombre de Cromañón. Por lo tanto, se dice que el hombre que entró a América entró en un desarrollo cultural del paleolítico superior. Por eso es un buen dato ese que también deberías de tomar nota. Dejamos el paleolítico, muchachos, y pasamos al mesolítico, que es el periodo de la piedra intermedia, de la piedra media. Lo primero que habría que decir o recordar es que es el periodo donde nace la horticultura. Recuerda, los inicios de la agricultura en pequeño. El matriarcado, por lo que explicamos hace un rato, la mujer, preponderancia, importancia, trascendencia política, y porque es un periodo, y esto es importante recordarlo, donde el clima va a empezar a cambiar. Pasamos de un clima frío, pleistoceno, a un clima cálido, o también llamado holoceno. Este cambio de clima, que fue lento, paulatino, se conoce como optimum climaticum. Este cambio de clima empezó más o menos en el 10.000 a.C., optimum climaticum, repito, simplemente cambio de clima. Principales características del mesolítico, chicos. Y finalmente, el neolítico, o también llamado, como puedes apreciar en la imagen, piedra nueva. Interesante este periodo porque, como ya mencionamos hace un rato, amigos, nace la agricultura. Normalmente tú, cuando te expreses, vas a decir revolución neolítica. ¿Qué es la revolución neolítica? Cuando el hombre descubre la agricultura. Y esto más o menos fue en el año 5000 a.C. aproximadamente. ¿Dónde se descubre la agricultura? Donde el hombre por primera vez siembra a campo abierto en un lugar conocido como la media luna fértil, que es lo que ves en la imagen a la mano derecha. Empezamos para explicar la imagen, chicos. Egipto, creo que lo pueden ver todos, en África, ¿sí? Y lo que sigue a la mano derecha es Asia. Lo que hoy día sería más o menos Arabia, lo que hoy día sería Irak, le dice Mesopotamia, más o menos nos ubicamos entre Irak, Arabia y Egipto. Toda esta región, que si tú la unes, forma una media luna, es conocida como el creciente fértil o media luna fértil. Es la zona, la región donde aparece la agricultura por primera vez en el mundo. Básicamente cereales, trigo, cebada, centeno, son los primeros productos en ser sembrados por el hombre. Por lo tanto, el hombre se hace sedentario. Aparece la división social del trabajo. ¿Qué entendemos por, y toma nota por favor, división social del trabajo? Entendemos esto como clases sociales, es decir, clase dominante, clase dominada, clase productora, clase servil. Es decir, en pocas palabras, la explotación del hombre al hombre por primera vez aparece. Los que tienen y los que no tienen, los de arriba y los de abajo, para que se entienda más claramente, ¿no? Esto no existía antes, porque antes todos cazaban, todos compartían, todos comían en comunidad, ¿no? Hoy no. Y esto empezó a aparecer en el neolítico, al aparecer la agricultura. Nace la propiedad privada, justamente, pues el inicio de la agricultura supone que unos tengan y otros no tengan propiedad privada. Y lo interesante socialmente hablando sería que nacen las ciudades también, ¿no? Las primeras ciudades en el mundo empiezan a aparecer entre lo que hoy día sería más o menos el punto medio de la imagen que ves en la pantalla, ¿no? En la media luna fértil, entre Turquía, ¿notarán donde dice Fenicia? ¿Sí? Arriba hay un país, arriba hay un país de Fenicia que se llama hoy día Turquía, está en el límite de Asia con Europa. Ahí hay una ciudad llamada Cataluyuk, donde se tienen datos de que es una de las primeras ciudades aparecidas en el mundo. Otra de las ciudades antiguas en el mundo es la famosa ciudad de Jericó también, ¿no? Están entre las más antiguas ciudades creadas, habitadas, desarrolladas por el hombre en el Neolítico. Y bueno, una vez que hemos terminado el periodo de la Edad de Piedra, pasamos a explicar la Edad de los Metales. Y los metales conocidos en la prehistoria por el hombre fueron los que puedes apreciar, amigo: cobre, bronce y hierro.
cobre, el primer metal usado por el hombre, el bronce, un metal producto de una aleación, combinación de metales, y el hierro, el metal más resistente de los tres que tenemos ahí, ¿no? Empezamos la explicación rápidamente. Edad de cobre, el primer metal usado por el hombre. Es un periodo de transición porque el hombre está dejando de usar la piedra para pasar a usar el metal, cosa que él la usará pues indefinidamente hasta el presente. Por eso, como es un periodo puente, también se le llama cuprolítico, otros lo llaman calcolítico, algunos también lo llaman neolítico a este periodo de la piedra que está siendo poco a poco, paulatinamente dejada de usar en favor del metal, ¿no? Edad de bronce, simpático este periodo, me voy a detener un poco más aquí seguramente a conversar contigo. El bronce es un metal aliado, es decir, nace de la combinación, aleación es eso, mezcla, de dos metales, cobre y estaño. El cobre y el estaño, pero ¿en qué porcentajes? Para que lo tengas claro. Cobre 90%, estaño en un 10%. Uno hace esa combinación y resulta el bronce como metal final. Nace la escritura en este periodo. Es un importante dato porque la escritura empieza a aparecer en el año 4000 a.C. La primera escritura en el mundo recibe el nombre de escritura cuneiforme y la viste en la diapositiva anterior. Si la revisas, verás ahí que eran pequeñas tablillas de arcilla sobre las cuales habían unas pequeñas incisiones, figuras geométricas casi todas, que daban a entender un tipo de información. Nace el Estado, ojo con esto, la primera forma de gobierno en el mundo, o sea, Estado, es el gobierno teocrático, religioso. Teo, Dios, gracia, gobierno. Los primeros con poder en el mundo en todas las culturas de la antigüedad fueron los sacerdotes, ¿no? Y ese tipo de gobierno es el que aparece en la Edad de Bronce. Entonces, si hacemos una recapitulación, nace la escritura, nace el Estado, nace el primer tipo de gobierno religioso, teocracia se decía, y ojo con el dato que sigue, nacen las primeras ciudades-estado. Las primeras ciudades, decíamos hace rato, nacieron en el Neolítico, solo ciudades. Pero si hablamos de ciudades-estado, con una organización, con un tipo de gobierno, ya nacen en la Edad de Bronce. Y son tres las más conocidas. Notarás en la imagen que hay una parte pintada, sobrepintada de color rosado. Uruk y Lagash. Esas son las tres ciudades más antiguas, ciudades-estado, más antiguas, que aparecieron sobre la tierra, donde quedan actualmente en un país llamado Irak, donde se desarrolló una cultura que tú ves ahí debajo, recibe el nombre de Mesopotamia, ¿no? Muy bien, chicos. Y finalmente, la edad de hierro, que es, como decíamos hace un rato, el metal más resistente. Por eso en una diapositiva anterior notaste el carro de combate, el pueblo que poseía el hierro, metal resistente, pueblo que se dedicaba a la guerra. Por lo tanto nace la esclavitud como tipo de gobierno en esta época. Buen dato el primer pueblo en usar el hierro, masificarlo, difundirlo, fueron los hititas. Los hititas son un pueblo que se desarrolló en el límite hacia Europa en esta época y que son los primeros en hacer uso del hierro, llevarlo, masificarlo a diferentes lugares en el mundo. En Europa, que es lo que ves en la imagen, donde por primera vez se usa el tema, donde por primera vez se usa el hierro, parte de ese tema, es en dos lugares, en un lugar llamado Latene y en otro lugar llamado Hallstatt, ¿no? Que hoy día pertenecerían a Alemania, Austria. Son los primeros lugares en el mundo europeo donde se usó este implemento para las guerras, básicamente, ¿no? Y finalmente, amigos, con esto vamos terminando ya. No olvides lo que mencionamos al inicio de la clase, ¿no? Que la prehistoria se divide en edad de piedra, metales, la historia es lo que vimos ahora, pero todo esto a su vez tiene una gran subdivisión, ¿no? La escritura. Eso tienes que recordar, ¿no? Que la escritura le pone fin a la prehistoria y le da inicio a la historia. La primera escritura de la humanidad, la escritura cuneiforme, 4000 años antes de Cristo, en Mesopotamia, actual Irak. Dato final, muchachos, el padre de la prehistoria, Jacques Bouche du Peters, Jacobo Bouche du Peters, un francés que publicó un famoso libro conocido con el nombre de Civilizaciones Célticas y Antidiluvianas, que es uno de los primeros libros de prehistoria, por lo tanto se le conoce como el padre, el creador de esta rama de la evolución humana. Bien, chicos, sería todo con respecto a la clase.
La recomendación de siempre, muchachos, cuidémonos por favor, tengamos todo lo que es correspondiente a la higiene, el cuidado. Ya sabemos que hay que lavarnos muy bien las manos, cumplamos todas las recomendaciones, por favor. La cuarentena, hagámoslo por el bien nuestro, el bien de la comunidad. Conmigo será hasta una nueva oportunidad, tu amigo de siempre, José Luis Díaz. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias por la paciencia, hasta luego.